A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Queridos amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, el día de hoy estamos para tratar con ustedes en un programa nuevo de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un tema que continúa siendo preocupación del periodismo nacional y de toda la sociedad que aspira a que el imperio de la libertad de expresión realmente llegue al país. El día de hoy estamos con el abogado Miguel Molina Díaz. Él es un abogado graduado en la Universidad de San Francisco, tiene una mención en Derechos Humanos y también en Literatura. Sí. Le encanta la literatura, por esa vía parece que llegó al periodismo. Parece que sí. Pero Miguel es además uno de los cronistas políticos actualmente en el diario La Hora. Y también, y esto es una cosa importante en él, es que junta esa vocación, esa vena artística que le lleva a la literatura con el periodismo, como lo hizo en su momento García Márquez. Así fue. Miguel acaba de ganar un premio internacional a la excelencia periodística por una crónica que escribió sobre Cuba. Y realmente todos quienes hemos sentido el dolor de ver partir a Paul, a Javier y a Efraín, realmente nos hemos sentido conmovidos con la crónica que usted escribió sobre ese tema. Realmente una crónica conmovedora que recomiendo a todos que la leamos. El día de hoy Miguel está aquí para tratar el tema de la Ley Orgánica de Comunicación, las reformas enviadas por el señor Presidente de la República. Yo quiero pedirle, Miguel, una primera evaluación global sobre este tema. En primer lugar, Guadalupe, muchas gracias por esta invitación, siempre es un gusto conversar con usted. Y sobre el tema que me consulta, yo creo que hay dos aspectos importantes, el positivo y el negativo. El positivo yo creo que se resume en 4 puntos. Se elimina la Supercom, que fue tan nefasta, se elimina la figura del linchamiento mediático, la comunicación deja de ser un servicio público para ser lo que siempre ha sido, un derecho humano, y hay el intento en la escritura del proyecto de ley de adecuar a los estándares de derechos humanos internacionalmente hablando. El intento. La palabra intento es clave ahí, ¿no? Pero es un intento en el sentido de que la ley anterior, por el contrario, o más bien la ley vigente, se alejaba y destruía todos los preceptos de derechos humanos lógicos que la jurisprudencia internacional ha desarrollado. En lo negativo, Guadalupe, hay varios puntos que creo que hay que tener mucho cuidado. En mi opinión, lo primero que yo noto es que se reincide en la redacción con términos ambiguos que dan a discrecionalidad del Estado y que pueden eventualmente significar vulneraciones al derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, se cambia varios de los conceptos que usó la Supercom para sancionar por unos incluso más discrecionales. El tema de información veraz y oportuna se cambia por información de calidad. Y mi pregunta es una nebulosa. ¿Quién mide la calidad, Guadalupe? Es una nebulosa. ¿Es el Estado? ¿Qué funcionario es? ¿En base a qué parámetros? Es una nebulosa que puede ser muy peligrosa para el ejercicio de los periodistas. Hay un artículo muy peligroso que reincide, como usted bien señala, en la misma redacción ambigua, el 61, en donde se habla de las causales de discriminación. Así es. Y las causales son en sí mismas una enumeración absolutamente errática. Sí. Y al final hay una que dice otras, y uno pregunta, ¿cuál es la causal otras? No. Claro, incluso, digamos, en la parte de los mínimos deontológicos, se dice que los medios deben evitar
promover contenidos morbosos, contenidos con actitudes morbosas, ¿no? Y sí, se vuelve a darle al Estado un poder moral de juzgar la moralidad de la sociedad, lo cual siempre es un error y lo cual el Estado de Derecho siempre intenta evitar. En derecho público usted sabe que lo que se intenta es que las cosas estén precisas, absolutamente taxativas. Esto da a que haya funcionarios que digan tal canal, tal periódico ha incurrido en actitudes morbosas, hay que o sea, la sancionarlo. impresión que da es de que quienes elaboraron este proyecto de ley, los técnicos jurídicos que hicieron esto, continúan confundiendo el nivel deóntico, que es un absoluto tema de tratar desde el fuero de las personas, con lo que debe ser una ley. Pero yo me temo, Guadalupe, que detrás de esa actitud haya la intención controladora de las leyes anteriores. No es algo ingenuo. No es decir, lo que hace es persistir la misma actitud que fue la que animó a la promulgación, a la creación de la ley anterior. Ahora, existiendo este tema, ¿cuál podría ser eventualmente una posibilidad de que ahí al interior de la Asamblea las cosas cambien? Porque, bueno, el proyecto de ley va con el respaldo del presidente de la República, del Ejecutivo, y eso significa votos. Aunque, no vistas las últimas cosas, no sabemos si los votos están todos ahí. Lo de ayer, precisamente en el Congreso, fue una cosa que conmocionó al mismo gobierno. Así fue. Porque el gobierno acaba de hacer un pronunciamiento de que no entiende a sus asambleístas cómo votan. Así es. ¿No? Guadalupe, yo lo que noto es que el proyecto del presidente reconoce que en los 10 años anteriores hubo violaciones al derecho a la libertad de expresión, pero yo creo que no es suficiente, y ahí está el tema clave, digamos, del diálogo que como país debemos tener, que el proyecto de ley de comunicación no puede ser un proyecto de un partido, tiene que ser una concertación de acuerdos de todos los sectores donde participen los periodistas, la academia, los medios de comunicación, los estudiantes de periodismo, para concertar una ley que nos beneficie a todos, no que vuelva a ser la ley de un partido para sancionar a sus críticos, como es la actual ley de comunicación. O para favorecer a sus aliados, porque evidentemente sus esta ley se vuelve a repetir la misma actitud de la anterior de buscar sectores con los cuales tener cierta posibilidad de atraerlos a favorecer un apoyo a esta ley. Así es, y el tema que usted menciona de los votos es fundamental, porque yo creo que el gobierno no va a poder imponer la ley que el proyecto reformatorio que ha propuesto, va a tener que negociar, y en esa negociación con los demás partidos, con las demás fuerzas políticas, es donde debemos participar los periodistas, la sociedad civil en general, porque usted recordará que el derecho a la libertad de expresión no es de los periodistas, es de todos, de toda la ciudadanía que tiene que exigir y tiene que participar en este debate y en este diálogo. Y tal vez esto es lo único positivo que quedó de esta década anterior, el hecho de que la ciudadanía empezó, aunque tarde, pero a entender la importancia, el valor como herramienta fundamental de la democracia y de la libertad de expresión, ¿no? Los sectores que inicialmente muchos, yo puedo decir, apoyaron a la ley, fueron los primeros atropellados en sus derechos de libertad de expresión. Así es. Y después tuvieron que hacer un mea culpa y entender que esto es, como usted dice, de interés nacional para la democracia, para la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido a la libertad de expresión como piedra angular de la democracia, y no se equivocan, porque es muy difícil en una sociedad exigir otros derechos si no hay derecho a la libertad de expresión. Es el derecho condición para poder exigir es un derecho instrumental de los otros derechos. ¿Cómo reclamo yo mi derecho al trabajo, a la salud, si no me puedo expresar? Exactamente, ¿no? Así que el proyecto de ley político es crucial este derecho. El proyecto de ley, Guadalupe, debería ser un proyecto que proteja, garantice, promueva la libertad de expresión, que permita a los periodistas acceder a la información pública sin ningún problema, como se dio en los últimos 10 años que los contratos eran secretos. Tiene que ser una ley que también cuente con un, digamos, apartado sobre seguridad para coberturas, dadas las circunstancias que vivimos ahora y que usted está consciente, como pocas personas, realmente causó la pérdida de 3 de nuestros compañeros, digamos, del periodismo nacional.
Creo que esos son temas que debería tener una ley de comunicación, no sanciones, no multas, no todo este ejercicio punitivo que intentó poner un bozal a la prensa para que el poder pueda hacer lo que le dé la gana. Si hacemos una analogía con un jardín, no podemos esperar que este florezca si lo que hacemos es ponerle una reja a que no crezca la flor. Exactamente. ¿No? Y yo le diría sobre la pregunta inicial, hay otros temas que son importantes que se deben mencionar. El tema de las frecuencias, Guadalupe, se reincide en el error de poner este modelo que no funcionó de 33% de frecuencias para los medios privados, 33 para los públicos y 34 para los comunitarios. Que fue un fracaso total. Que fue un fracaso absoluto. No tiene, hablemos de los públicos, no tiene por qué el Estado poner plata de la ciudadanía para financiar el 33% de medios que debe haber en el espectro radioeléctrico. Es una barbaridad, el Estado no tiene por qué dirigir un emporio mediático. Entonces yo creo que reincidir en ese error es una barbaridad. Además, esto es lo importante, no solamente que es un error de carácter técnico, sino que es la base del concepto que a la anterior ley le dio exactamente esa calidad, de ser una ley que sirve a un estado de propaganda, porque obviamente le dota al Estado de todas las posibilidades de controlar este espectro. Además, en el caso de los medios comunitarios, el fracaso fue total, porque creo que se adjudicaron 10 frecuencias, de las cuales muchas de ellas están en severos problemas. Mientras a las privadas que funcionan, que tienen trayectoria, tenían que pelearse por ese 33 que restaba en concursos amañados. En el fondo, el tema de los concursos, Guadalupe, hay este argumento, en mi opinión, muy triste, de que dicen que no pueden quitar ese modelo de frecuencias del 33, 33, 34 porque significa una regresión de derechos. Ese argumento no resiste ningún tipo de contrarréplica. Yo creo que el derecho que realmente está aquí implícito es el de la ciudadanía, a que el Estado no invierta el dinero que nos pertenece a todos en cuestiones que no son competencia del Estado. La comunicación no es un servicio público, el presidente está consciente ya de eso, por eso lo ha quitado del proyecto. De algún modo, el derecho que debe prevalecer es el de que la democracia funcione con medios libres e independientes, no el derecho a sostener un modelo que no sirvió. El otro modelo que no sirvió, el del 1 por 1 de los artistas. Los mismos artistas están conscientes que no funcionó, que así imponiendo contenidos no va a promoverse la música ecuatoriana. Y aquí hay dos cosas, ¿no? La una es de que evidentemente el tema que es en juego en es el pluralismo. Entonces, ¿cómo se puede garantizar el pluralismo si al mismo tiempo el gobierno retiene el manejo discrecional de las frecuencias, por un lado? Y por otro lado, el tema que tiene que ver con el apoyo de ciertos sectores que convergen en esta ley, de manera forzada, incluso muchas, como por ejemplo el caso que usted acaba de señalar de los artistas, que debería estar en una ley de promoción de la cultura, o que en el caso de las frecuencias debería estar en una ley para telecomunicaciones. La Unión Nacional de Periodistas ha hecho estas observaciones desde hace muchos años y puntualmente las elevó a conocimiento del señor Presidente de la República, pero lo que nosotros vemos es de que en el entorno del señor Presidente de la República el concepto continúa siendo medularmente el mismo, ¿no? Así es. Ahora, una cosa que está conexa con este movimiento un tanto ambiguo que se da, que no sabemos exactamente cuál es el norte que tienen en estos temas, es lo que acaba de ocurrir con el nombramiento o la posibilidad de que se nombre al superintendente de comunicación, y hay unas ternas que están siendo remitidas, son de conocimiento público. ¿Qué piensa usted de esto, de un órgano que se supone que va a morir y que de hecho el señor Presidente de la República ha enviado un proyecto de ley para guillotinarlo, y de repente le dice el dicho, ¿no? Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, y le pone un señor superintendente a este organismo supuestamente moribundo? ¿Qué piensa? Al organismo de censura. En el fondo, digamos, creo que el presidente se ha dejado, digamos, mal asesorar, en el sentido de que yo creo que lo mejor hubiese sido dejarlo morir sin superintendente, no pasa nada, está con un encargo. Sin embargo, celebro que, digamos, en el decreto, en la exposición, digamos, de motivos de la terna enviada a la Asamblea, en el documento, sí está claro que el pedido que les hace a los tres nominados
es que no apliquen ningún tipo de sanciones, sino que simplemente encabecen este organismo en esta última etapa, lo cual creo que últimamente es lo que debe hacer cualquier persona que esté a cargo del organismo, ir liquidando lo que haya que liquidar para que termine de cerrar correctamente. Pero resulta un poco antinómico, y usted que es Sí, abogado, así es. ¿no? A Totalmente nadie se le antinómico. dice, señor, va a ser designado usted en tal función, pero le pido que no cumpla las funciones que están establecidas ahí, Sí, ¿no? es una locura. Eso es una antinomia que Sí. desde el punto de vista jurídico no resiste esto. Y el supuesto vacío que se hubiese generado en la nominación del superintendente no existe. Así es. Porque en derecho público la subrogación es imperativa cuando hay un cese forzoso, mejor dicho, no de algún funcionario público. Así Es es. decir, jamás hay acefalía en el sector público, porque la subrogación opera inmediatamente. inmediatamente. Sí. Entonces, no había tal vacío jurídico, No había. y más bien lo que competía es a quienes ejercían esas funciones, El definirles encargo, ¿no? que vayan hacia la liquidación, que es lo que se supone que van a hacer, Exactamente, ¿no? sí. Bueno, esto es una de las muestras en las que uno queda un poco perplejo Ante frente esas a la dirección contradicciones, sí. que van tomando los acontecimientos. Y claro, puede deberse al hecho, como usted señala, de que el asesoramiento todavía no aterriza respecto de cuál es el proyecto de ley o cuál es el proyecto que realmente debe tener la libertad de expresión en nuestro país. Y aquí, Guadalupe, permítame topar un punto que me parece muy importante, que es comprender ya el fondo mismo del derecho a la libertad de expresión. Hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana en el que dice que la actividad periodística coincide en su formulación con el ejercicio de un derecho humano fundamental, que lo tenemos todos por el simple hecho de ser humanos, que es el derecho a la libertad de expresión. Es decir, en el fondo, y la Corte lo define de esa manera, el periodista es aquella persona que decide dedicarse permanentemente al ejercicio de este derecho humano que es la libertad de expresión. En ese sentido, Guadalupe, yo sí quiero reflexionar sobre un punto que para muchos puede ser polémico, pero que yo creo que es fundamental que como país nos transparentemos. Si el presidente acepta que la comunicación es un derecho humano, no entiendo por qué persiste en no cambiar esta cuestión de la ley de comunicación actual, en la cual para el ejercicio del periodismo se exige un título de periodista como requisito. Ahí hay un tema fundamental. Yo no estoy en contra de la profesionalización, yo estoy a favor de la profesionalización. Creo que la profesionalización es una marca de garantía de las redacciones de los periódicos, de los noticieros. Lo que sí creo es que una ley no debe poner un condicionamiento previo para el ejercicio del periodismo, y eso es algo que tiene que salir de la ley. No se puede exigir título por ley a las personas que van a ejercer el derecho humano de la libertad de expresión. Lo que usted señala, Miguel, hay una contradicción que no solamente se evidencia en este espacio, y pongamos algo muy cercano que es el tema de la salud. Todos Sí. gozan del derecho a la salud. Y evidentemente hay un grupo que tiene como profesión el atender la salud. Así es. Entonces necesita un estatuto profesional, Exacto. que no puede confundirse con el derecho a De la acceso a la salud, salud. a la vida que tienen tenemos seres todos los seres humanos. Entonces, este tema de buscar que a través de estatutos profesionales se sostengan ciertos parámetros ya fue manipulado, por ejemplo, por el señor Chávez en Venezuela. En Venezuela, cuando Chávez emitió una ley muy restrictiva para los medios de comunicación, lo que hizo es plantear un señuelo a los colectivos de periodistas, garantizándoles la titulación para el ejercicio de ese derecho. Y claro, cuando los periodistas después de poco tiempo se percataron de que esto había sido una trampa para dirigir todo el trabajo periodístico hacia una cuestión de Estado, entonces empezaron a tener una postura diferente. Entonces el señor Chávez les quitó esa canonjía, ¿no?, con la misma frescura con que la impuso. Y aquí hay una cosa medio grave que veo yo, otra de las contradicciones, porque he visto que en el ámbito de los sectores comunitarios, ellos están solicitando con legítimo derecho que se elimine este requisito de la titulación para su sector. Entonces, viene a ser una excepción que contraría
el principio de la generalidad frente a la ley. Claro, un derecho no puede ser exclusivo para un grupo. El derecho humano es para todos los seres humanos, Guadalupe. Y aquí, lamentablemente, yo sí tengo que pensar mal. Yo creo que el tema de la titulación fue una especie de mecanismo del gobierno de Correa para poner un bozal a periodistas que en esa tradición hermosa del periodismo latinoamericano se fueron formando en las salas de redacción y comenzaron a ser realmente críticos contra el gobierno, entrevistadores famosos como el mismo Jorge Ortiz, o periodistas de planta que hacían su trabajo pero no tenían título y descubrían, investigaban todo lo que pasaba en el autoritarismo de Correa. Y también entonces, para adular a quienes sí lo tenían, ¿no? Exactamente, así que era una especie de bozal que ya no puede suceder. En general, Guadalupe, yo creo que el tema que debe la Asamblea reflexionar y la sociedad civil es el tema de las restricciones. La Convención Americana de Derechos Humanos ha definido muy taxativamente cuáles son los momentos en que el derecho a la libertad de expresión puede ser restringido. Acojámonos a eso, no nos vayamos por las ramas poniendo cosas que no están en concordancia con los derechos humanos, que fue la misma Superintendencia de Comunicación, sus códigos deontológicos, sus mecanismos de multas y de sanciones. Todo eso no es compatible con preservar un derecho humano fundamental que es fundamental para la democracia. Y hay dos cosas que quisiera decir sobre esto para que no quede dudas. Yo represento a un gremio que tiene como fundamento la defensa de la profesionalización y yo participo plenamente de ello. Yo creo, a contrario censo de lo que se dice actualmente, de que con las redes y el periodismo digital ya no se requiere de periodistas, yo, por el contrario, creo que más que nunca se requiere de personas preparadas en ese ámbito. Entonces, esto es una cosa que para nosotros está fuera de duda, pero lo que sí no estoy de acuerdo es de que con ese anzuelo se trate de atraer al periodismo hacia apoyar una ley que es restrictiva de la libertad de expresión. Bueno, por eso creo yo que esto debe estar en un estatuto profesional, como siempre lo estuvo, porque además nosotros teníamos nuestra propia ley, que curiosamente es una de las pocas que no fueron derogadas en esto de la purificación de la legislación anterior. Curiosamente, el estatuto periodístico que regula nuestra profesión no está derogado. Así es que hay una protección para nosotros como periodistas, es por ahí por donde deberíamos ver. Ya, sin embargo, digamos, la acotación que yo haría, Guadalupe, es que en realidad hay un estándar internacional, un estándar interamericano en ese sentido, que se fijó justamente en la opinión consultiva que se llama la colegiación obligatoria, pero en la reflexión de la Corte no habla solo de la colegiación, sino de cualquier requisito previo que se pida para el ejercicio. Y yo estoy tan de acuerdo con usted digamos, la única forma de combatir las fake news y todo esta vorágine de información que hay en redes es con un periodismo profesional absolutamente serio, absolutamente riguroso, que de algún modo rescate la tradición periodística de la verdad, de la búsqueda de la verdad y de poder comprobar que es una verdad contrastada, que es una verdad verificada, ¿no es cierto? Pero muy en el fondo también creo que una ley del Estado no puede exigir una profesionalización que no siempre es por medio de la academia. Muchos periodistas aprenden de sus maestros en las salas de redacción, haciendo el trabajo, digamos, de calle. Y la academia ecuatoriana tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí me da la impresión de que en general hay muy buenos periodistas que salen de la academia, pero también hay que valorar esa otra forma de aprender el periodismo profesional. Y nosotros celebramos a figuras señeras del periodismo, que no han sido precisamente quienes han seguido esa carrera, ¿no? Así es que en esto hay que tener la flexibilidad necesaria y la cabeza fría y la comprensión sobre todo de qué es lo que se juega en esto, ¿no? Entonces yo reitero, la protección profesional debe estar en un estatuto profesional, no confundirse con este ámbito general que es para todos los ciudadanos, ni siquiera para todos los ecuatorianos, sino para todos los ciudadanos que estemos en este país. Ahora, yo quisiera preguntarle algo a usted que hace crónica política. ¿Cómo ve la situación eventualmente para el tratamiento de las reformas ahí en la Asamblea Nacional? ¿Cómo sopesaría usted el ámbito? Ha señalado que hay algunos proyectos de otros asambleístas, pero ¿cómo sopesaría este ámbito? En realidad, Guadalupe, yo lo que noto en el tema de cómo está el ambiente en la Asamblea es que
creo que hay acuerdos mínimos a los que ya se han llegado tácitamente, ¿no? La necesidad de que sea una ley para proteger a la libertad de expresión. Hay un grupo reaccionario, digamos, que nunca defendió derechos humanos, que es la bancada correísta, que con se los cuales aferra se a aferran mantener a las mantener cosas eso. tal cual. Pero creo que las otras bancadas están conscientes que la única forma de preservar un sistema democrático es por medio de una ley que garantice la libertad de expresión, que la promueva, que la defienda, que no permita sanciones a periodistas para poder justamente cumplir con lo que desde los derechos humanos se conoce con la dimensión dual que tiene la libertad de expresión, porque no es solo la del periodista, sino la de la sociedad que tiene que recibir esas noticias. Yo le doy un ejemplo que lamentablemente es muy doloroso para todos, pero en el momento en el que se produjo el asesinato de los compañeros del comercio, no se violó solo el derecho a la libertad de expresión de ellos que como periodistas querían buscar esa historia de la frontera norte, sino de la sociedad que perdió esas 300 historias que tal vez iba a poder en los siguientes años escribir Javier Ortega. Ese es el verdadero concepto del derecho, lo que la sociedad puede perder en el momento que se pone un bozal a un periodista. Y la razón de que haya mártires vinculados al periodismo es precisamente eso, de que lo que se trata de guillotinar, ¿no?, es precisamente a la libertad de expresión, razón de más para que la sociedad ecuatoriana no cese jamás en defender este derecho. Yo quiero agradecerle a Miguel con la pasión que él defiende esto. Esa pasión es la que deberíamos estar teniendo todos los ecuatorianos en este tema. Ahora el país puede estar seguro de que la razón última por la que se impuso esa ley fue para precisamente tratar de poner un velo sobre los temas de corrupción que ahora nos avergüenzan. De manera que ahí está claramente señalado cuál es la razón de ser del silencio que se quiere imponer al periodismo. El periodismo puede equivocarse, pero después de algún tiempo, como ha ocurrido con el ecuatoriano, que durante mucho tiempo fue perseguido, precisamente por hacer las denuncias que hoy, en este momento, están siendo corroboradas por la justicia. Así es que, queridos amigos, vamos a continuar trabajando en este tema, porque es un tema de importancia vital para la democracia ecuatoriana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.